Hola amigos, muy buenos días. ¿Han oído ustedes hablar de un gozo incompleto? El asunto de los ídolos es que son un gozo incompleto, es decir, nos dan alegría, nos dan felicidad por un corto tiempo, pero después de eso viene en picada una profunda tristeza, un profundo dolor. Estamos llegando a la última parte de este capítulo 23, las dos hermanas adúlteras, en el libro del profeta Ezequiel. Leo para ustedes del versículo 36 hasta el final del capítulo. Dice así: El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿acaso no juzgarás a Aholá y a Aholibá? Échales en cara sus actos detestables. Ellas han cometido adulterio y tienen las manos manchadas de sangre. Han cometido adulterio con sus ídolos malolientes. Han sacrificado a los hijos que me dieron y los han ofrecido como alimento a esos ídolos. Además, me han ofendido contaminando mi santuario y a la vez profanando mis sábados. El mismo día que sacrificaron a sus hijos para adorar a sus ídolos malolientes, entraron a mi santuario y lo profanaron y lo hicieron en mi propia casa. Y por si fuera poco, mandaron traer gente de muy lejos. Cuando esa gente llegó, ellas se bañaron, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Luego se sentaron en un diván lujoso frente a una mesa donde previamente habían colocado el incienso y el aceite que me pertenecen. Podía escucharse el bullicio de una multitud. Eran los sabeos que venían del desierto. Adornaron a las mujeres poniéndoles brazaletes en los brazos y hermosas coronas sobre sus cabezas. Pensé entonces en esa mujer desgastada por sus adulterios. Ahora van a seguir aprovechándose de esa mujer prostituida. Y se acostaron con ella como quien se acuesta con una prostituta. Fue así como se acostaron con esas mujeres lascivas llamadas a Jolá y a Jolibá. Pero los hombres justos les darán el castigo que merecen las mujeres asesinas y adúlteras, porque son unas adúlteras y tienen las manos manchadas de sangre. En efecto, así dice el Señor, que se convoque a una multitud contra ellas y que sean entregadas al terror y al saqueo. Que la multitud las apedree y las despedace con la espada, que maten a sus hijos y a sus hijas y les prendan fuego a sus casas. Yo pondré fin en el país a esta conducta llena de lascivia. Todas las mujeres quedarán advertidas y no seguirán su ejemplo. Sobre estas dos hermanas recaerá su propia lascivia y pagarán las consecuencias de sus pecados de idolatría. Entonces sabrán que yo soy el Señor omnipotente. Queridos amigos, ¿qué sucede? Que Dios ha dictado una sentencia para todas aquellas personas que no le honran, que no son agradecidas y que podemos caer en la idolatría, en la infidelidad. En lugar de honrarlo, en lugar de obedecerlo a Él, caemos en adorar y en dar veneración a aquello que amamos y que no es Dios. Lo que vemos en esta última parte del capítulo 23 es una terrible condena que Dios está dictando en contra de estas dos ciudades, que es Aholá y Aholibá, que es Samaria y Jerusalén. En concreto, el pueblo de Israel. Y le dice el Señor al profeta Ezequiel: hijo de hombre, ¿no juzgarás a Aholá y a Aholibá? Échales en cara sus actos detestables. Ellas han cometido adulterio y tienen las manos manchadas de sangre. Y estos dos delitos, el adulterio y el tener las manos manchadas de sangre, está provocando que se cumpla una sentencia sobre ellas. Las personas de esas ciudades han perseguido sus ídolos en la búsqueda de una aceptación de una divinidad, en la búsqueda de que esos dioses sean buenos con ellos y les den el gozo y la felicidad que probablemente no han encontrado en Dios, y que a pesar de las bendiciones que Dios les ha provisto, ellos buscan sus propios satisfactores. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, Dios les condena gravemente porque dice: han sacrificado a los hijos que me dieron y los han ofrecido como alimento a esos ídolos. Queridos amigos, yo me quiero detener un momento en esta parte del sacrificio de los hijos, porque resulta increíble
que mientras para Dios la vida de nuestros seres queridos y de todas las personas, pero particularmente los seres queridos, son sagradas, le pertenecen a Dios y somos llamados a conservarles y a preservarles la vida, ¿cómo era posible que los hijos del pueblo de Dios eran sacrificados a los ídolos? Porque así lo hacían los pueblos paganos. Era entregar a sus hijos en sacrificio para que los dioses les favorecieran. Y los israelitas, creyendo en el Señor omnipotente, teniendo a Jehová, el Dios de Israel, ellos tomaban a sus hijos y los entregaban a los dioses de los pueblos paganos. Y Dios los acusa de derramar sangre inocente y de entregar a sus hijos. Y yo me quedo pensando de qué manera en este tiempo nosotros pudiéramos hacer lo mismo. No en el sentido literal de un sacrificio donde pones sobre un altar a tu hijo y derramas su sangre, pero sí en el sentido de que cuando nosotros tenemos nuestros propios ídolos y estamos tan cegados a ellos y estamos tan obsesionados a ellos, que no nos damos cuenta que nuestra adoración a nuestros dioses está creando una educación, una instrucción para nuestros hijos, y que también nuestros hijos van a crecer en la adoración a ese Dios pagano, a ese Dios falso. Y me recuerdo allá en el libro de Deuteronomio, la repetición de la ley que Dios le dio a Moisés, donde habla de que los mandamientos y las enseñanzas que Dios le dio a su pueblo, dice, y esto que hoy te mando hoy lo repetirás a tus hijos, andando por el camino y cuando regresen a casa, cuando se levanten, cuando se acuesten y a todas horas. ¿Qué diferencia hay entre un padre israelita que enseña los mandamientos de Dios y un padre israelita que, teniendo su mente pervertida por sus propios ídolos, inculca el amor y la devoción a los ídolos a sus hijos? Es el grave pecado que está condenando Dios aquí. Queridos amigos, esto, a final de cuentas, es un gozo incompleto. ¿Por qué? Porque lo que de momento nos llena de alegría, el poder ir con nuestros ídolos falsos y de momento percibir cierto gozo, cierta felicidad, porque creemos que ese Dios nos va a favorecer. Y cuando vemos pequeñas cosas que van bien en nuestra vida, creemos que es el favor de nuestro Dios falso. Entonces, después viene el gozo incompleto. Porque déjeme leer el último versículo, el versículo 49, dice, sobre estas dos hermanas recaerá su propia lascivia y pagarán las consecuencias de sus pecados de idolatría. Dios ha sentenciado que cualquier persona que se desvía en su amor a Él y se desvía a la idolatría, va a pagar al final el peso de su sentencia. Y esa sentencia es que pagará la consecuencia de su pecado. Creo que en esta mañana lo pertinente es que podamos reflexionar de qué manera nuestro amor a nuestros ídolos previsiblemente en un corto tiempo va a causar nuestra propia destrucción. Queridos amigos, esta es una verdad contundente para cerrar este capítulo. Hay una sentencia que Dios dictó. Nuestros ídolos son un gozo temporal. Nuestros ídolos son una felicidad pasajera. Igual que cuando alguien toma el vino y de momento se puede pasar un momento de alegría y de felicidad por el efecto del vino, pero después viene la resaca, viene el dolor de cabeza. Los ídolos son aquello que nos va a dar una alegría de momento temporal, pero que Dios ha dado la sentencia que ese gozo, esa alegría solamente será pasajera. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera felicidad, nuestro verdadero gozo está en la persona del Señor Jesucristo. El plan de Dios es que cuando nosotros venimos a su llamado, acudimos a su llamado y Dios se vuelve el centro de nuestra vida, de nuestra adoración, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad será completa, será eterna, será perdurable. Nosotros podemos entonces tener claro que el gozo que nos pueda dar un ídolo es algo pasajero, algo que perdura, solamente está en Dios. Yo te pregunto, ¿en dónde estás buscando tú tu felicidad? Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por este capítulo muy fuerte, muy crudo, pero nos ha ayudado a reflexionar en temas importantes como es esto.
El saber que el tener un ídolo tiene una sentencia y esa sentencia es que no será nuestra felicidad total. Es algo pasajero y nosotros nos confundimos. Te rogamos, Señor, abre nuestros ojos y permítenos mirar a nuestros ídolos de la misma manera que tú los ves, de tal manera que podamos rehusarnos y que podamos poner nuestra vista en el Señor Jesucristo, en donde sí está nuestra verdadera paz, nuestra verdadera felicidad, nuestro verdadero gozo. Derrama de tu Espíritu en nosotros, aviva nuestra fe y ayúdanos a mirar a Cristo realmente como nuestro Salvador. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.